Imagínese entrar en un mercado medieval. El hedor a sangre fresca, grasa y humo se arremolina en el aire sofocante. Sin refrigeradores, sin bloques de hielo. Aún así, la carne aún tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para poder ser vendida, cocinada y consumida. ¿Qué secretos permitieron a los carniceros de la Edad Media desafiar la podredumbre, el enemigo invisible que acecha en cada corte de carne? En el mundo medieval, la carne nunca fue solo un alimento. Era al mismo tiempo un lujo y un peligro. Aunque los nobles y los habitantes de las ciudades lo ansiaban para las fiestas y las comidas diarias, todos conocían la misma verdad. La carne fresca se echa a perder rápidamente. Sin refrigeración, un trozo de carne dejada al sol podría echarse a perder en cuestión de horas. El olor a descomposición era más que desagradable. Fue mortal. La carne podrida transportaba parásitos, bacterias y enfermedades que amenazaban no solo al individuo sino a comunidades enteras. Las crónicas describen el miedo a las enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente en las ciudades abarrotadas donde los mercados rebosaban de cadáveres. La gente a menudo dudaba antes de comprar, olfateando el aire, probando la textura o confiando solo en el carnicero que mejor conocían. Para los pobres, la amenaza era peor. No siempre podían permitirse los cortes más frescos, y a menudo terminaban con carne que ya era de calidad cuestionable. Las enfermedades relacionadas con la carne en mal estado acechaban a los hogares, recordándoles a todos su frágil vínculo con la supervivencia. Comer carne en la Edad Media era jugar, no con el sabor, sino con la vida misma. La solución más sencilla al deterioro era la inmediatez. Los carniceros dependían del ritmo de la matanza diaria. Los animales eran llevados al mercado al amanecer y a media mañana su carne ya estaba en exposición. La frescura era la única garantía. Las ciudades organizaron su mercado de tal manera que los corrales para el ganado estuvieran cerca de los puestos de carnicería, haciendo que el proceso desde la criatura viva hasta la carne cortada fuera perfecto en cuestión de horas. Esta práctica tenía dos propósitos. Mantuvo la comida segura para los clientes y minimizó la ventana por la cual la podredumbre podía introducirse. Los clientes también adaptaron sus hábitos. No esperaban tener que almacenar alimentos durante días. En lugar de eso, compraron solo lo que podían comer antes del anochecer. Para muchos, el sonido de las cabras sangrando o los cerdos chillando por la mañana anunciaban el comienzo de un día de comidas. La inmediatez también tenía un peso simbólico. La matanza fresca significaba pureza, vitalidad y confianza entre el carnicero y el comprador. En un mundo sin cámaras frigoríficas, la velocidad era cuestión de supervivencia. Los pueblos medievales desarrollaron un ritmo de vida basado en la inmediatez. Una vez que un corte de carne salía del puesto de carnicería, se esperaba que estuviera cocinado en cuestión de horas. Las familias compraban solo lo suficiente para una o dos comidas, nunca más. Las sobras eran escasas, ya que la comida no consumida se volvía peligrosa al amanecer siguiente. Las recetas de la época reflejan esta urgencia. Hervir, asar y guisar eran métodos rápidos destinados a transformar la carne cruda en alimento seguro. Los mercados en sí fueron diseñados para la rotación de mercancías, con vendedores llamando a los clientes a gritos, promocionando sus productos antes de que el calor del día los estropeara. Tanto para los campesinos como para la gente de las ciudades, el principio estaba claro. Consumir antes de que comience la putrefacción. Los hogares más ricos, que contaban con cocineros, a veces intentaban almacenar la carne durante más tiempo colgando en bodegas frescas. Pero incluso estos intentos fueron de corto plazo. Comer rápido no era simplemente una preferencia. Era lógica de supervivencia. Cada comida era una carrera contra la decadencia. La sal fue el gran defensor contra la corrupción. En la Edad Media, era más valioso que el oro en algunas regiones, se comercializaba en los desiertos estacionales y los reyes lo gravaban con fuertes impuestos. Cuando se frotaba la carne cruda o se remojaba como salmuera, la sal extraía la humedad, el elemento que las bacterias necesitaban para prosperar. La carne salada se volvía correosa, a veces demasiado dura, pero podía durar semanas o meses.
Los soldados, marineros y peregrinos dependían de carne de cerdo o de res salada, envasada herméticamente en barriles, que viajaban a través de los reinos. Para los hogares comunes, una pequeña reserva de carne salada significaba seguridad durante los duros inviernos o las temporadas de ayuno, cuando la carne fresca era limitada. El sabor era fuerte y a menudo era necesario remojarlo en agua antes de cocinarlo, pero su conservación era inigualable. Más allá de lo práctico, la carne salada tenía un peso simbólico. Era el sabor de la resistencia, de la preparación para la escasez, de la supervivencia contra el tiempo mismo. Sin sal, la vida medieval habría sido mucho más frágil. El humo era otro poderoso aliado contra la descomposición. Para la gente medieval, el humo era más que el olor del fuego. Fue la preservación misma. Al colgar cortes de carne sobre madera humeante, los carniceros transformaban la carne fresca en algo que podía durar meses. El humo infundió compuestos antimicrobianos en la superficie y secó lentamente la carne, encogiéndola hasta formar formas más densas y duras. Este proceso dio origen a jamones ahumados, salchichas y pescados que se convirtieron en alimentos básicos en toda Europa. En los pueblos solían haber chozas sencillas y humeantes donde las familias llevaban sus porciones para colgarlas de las vigas, dejando que la niebla hiciera su trabajo. La elección de la madera importó. El roble y la playa eran comunes, cada uno aportando sabores únicos. En las ciudades más grandes, había ahumaderos cerca de panaderías, iglesias o castillos que producían grandes suministros para ejércitos, monasterios o tiendas de invierno. El método no era perfecto. La carne ahumada era masticable, salada y requería una cocción cuidadosa para ablandarse nuevamente. Aún así, llevaba un aura de fuerza. Probar carne ahumada era probar la supervivencia. La alquimia del fuego que transforma la fragilidad en resistencia. Para la sociedad medieval, el humo era un refrigerador hecho de aire y ceniza. Donde la sal y el humo fallan, entra en escena el ingenio. El vinagre, el vino y las especias se convirtieron en guardianes del sabor y el disfraz. A veces los cortes de carne se sumergían en líquidos ácidos, lo que retardaba el crecimiento bacteriano y al mismo tiempo suavizaba la textura. El vino añade acidez y prestigio, convirtiendo un truco de conservación en un plato noble. Pero quizás la solución más fascinante fue el uso de especias importadas a lo largo de la ruta de la seda. La pimienta, el jengibre, la canela y el clavo de olor cuestan fortunas y a menudo valen más en peso que la plata. Más allá del sabor, enmascaraban el olor de la carne que empezaba a agriarse. Para los ricos, esto era al mismo tiempo práctico y simbólico. Servir platos ricamente condimentados era una demostración de poder, riqueza y control sobre la descomposición de la naturaleza. Las recetas de los libros de cocina medievales a menudo parecen rituales de ocultación, que superponen sabores uno sobre otro y ocultan la realidad de la comida frágil bajo velos aromáticos. Para la gente común, las hierbas como el ajo, el tomillo y la salvia desempeñaban un papel más humilde, ofreciendo una pequeña protección y una apariencia de frescura. Juntos, el vinagre, el vino y las especias ilustran el ingenio de las cocinas medievales, no solo para conservar, sino para transformar la descomposición en algo agradable y a veces incluso deseable. En los climas fríos del norte y este de Europa, la propia naturaleza proporcionó el método de conservación más eficaz, el hielo y la nieve. Durante los largos inviernos, la carne podía conservarse en sótanos subterráneos o en pozos al aire libre, donde las temperaturas gélidas retardaban la descomposición casi por completo. Las fincas ricas y los monasterios incluso extraían bloques de hielo de ríos y lagos congelados y los almacenaban en depósitos de hielo aislados y llenos de paja y tierra. Estos congeladores primitivos podrían durar hasta bien entrada la primavera, ofreciendo carne fresca mucho más allá de la temporada de matanza. Los pueblos comunes dependían de la brutalidad del invierno. Los cadáveres colgados a la intemperie en el frío se volvían duros como piedras y permanecían prácticamente congelados hasta que se descongelaban para su uso. Para las comunidades que viven a la sombra del Báltico o de los Alpes, el propio clima actuó como su aliado, un guardián natural contra la putrefacción. Sin embargo, la dependencia del hielo tenía sus límites. Las estaciones cálidas siempre regresaban,
obligando a la gente a volver a salar, ahumar y condimentar. Aún así, el recuerdo de la abundancia congelada dio forma a su ritmo de supervivencia. El invierno no solo era una temporada de escasez, paradójicamente, era el momento más seguro para comer carne. La carne era demasiado vital y demasiado peligrosa como para dejarla enteramente al azar. Las ciudades medievales aplicaban regulaciones estrictas sobre los carniceros y los mercados. Los ayuntamientos publicaron ordenanzas contra la venta de carne en mal estado o la mezcla de carne vieja con cortes frescos. Los inspectores, a menudo miembros del gremio o funcionarios llamados observadores de carne, patrullaban los puestos para controlar la calidad. Los castigos por engaño iban desde multas hasta humillación pública, pasando por la obligación de exhibir carne podrida o permanecer en el mercado como advertencia. En casos extremos, los carniceros que sean sorprendidos vendiendo repetidamente productos contaminados podrían perder sus licencias y sus medios de vida podrían verse destruidos. Los gremios también desempeñaron un papel crucial, vigilando a sus propios miembros para mantener la reputación colectiva. Estas leyes reflejaban una profunda ansiedad. Un corte severo podría enfermar a docenas de personas e incluso provocar brotes en ciudades superpobladas. Para los gobernantes, proteger el suministro de carne era tanto una cuestión de salud pública como de estabilidad política. Los cronistas hablan de disturbios cuando la gente sospechaba corrupción en el mercado, prueba de lo frágil que podía ser la confianza. De esta manera, la ley se convirtió en otro conservante, menos tangible que la sal o el humo, pero igualmente esencial para proteger a las comunidades contra la amenaza oculta de la podredumbre. A pesar de todas las precauciones, la conservación a menudo fracasó. Para los pobres, en particular, la carne en mal estado era una realidad inevitable. Como no podían permitirse comprar carne recién sacrificada ni especias costosas, a veces compraban aquello que los clientes más ricos rechazaban. Carne que ya se está poniendo gris o que tiene un olor agrio. Los cronistas describieron enfermedades estomacales que se propagaban por las aldeas después de las fiestas comunitarias, cuando se cocinaba y consumía carne en mal estado porque nadie se atrevía a desperdiciarla. Algunas recetas incluso evolucionaron como estrategias de ocultación. Guisos pesados y salsas picantes que enmascaraban la putrefacción el tiempo suficiente para hacer que la comida fuera comestible. Pero esto siempre fue una apuesta. Se produjeron intoxicaciones alimentarias, diarreas y fiebres que a veces provocaron la muerte en poblaciones frágiles. Para los gobernantes y el clero, tales peligros justificaban una estricta supervisión de los carniceros. Pero la realidad permaneció. El hambre muchas veces venció a la cautela. La desesperación de las clases bajas hizo que la línea entre alimento y veneno se desdibujara cada día. Comer carne podrida no era solo una desgracia. Era un símbolo de la crueldad de la pobreza, donde la supervivencia misma exigía el consumo de la descomposición. La lucha medieval contra la podredumbre sentó las bases de la cultura alimentaria moderna. Cada método, salado, ahumado, aderezo, condimentado e incluso la legislación, fue un paso adelante hacia lo que la refrigeración logra sin esfuerzo hoy en día. Entra en un supermercado moderno y verás la victoria de la tecnología. Vitrinas de cristal zumbando con estantes fríos de carne sellada al vacío, con fechas de caducidad impresas cuidadosamente. Pero detrás de esta abundancia se esconde una continuidad oculta. El miedo al deterioro todavía nos guía aunque las herramientas sean diferentes. Las leyes de seguridad alimentaria se hacen eco de las ordenanzas medievales. Carnes en conserva, jamones ahumados, bacalaos en salazón y embutidos especiados siguen siendo productos básicos, no solo reliquias de necesidad, sino símbolos de tradición. Aquello contra lo que luchaban a diario los pueblos medievales apenas lo tenemos en cuenta. Y, sin embargo, su ingenio sobrevive en nuestras cocinas. Morder el tocino, condimentar con sal, con cerveza, cocinar con vinagre o con vino es saborear los ecos de su lucha. Su batalla contra la decadencia era más que una cuestión de supervivencia. Fue una guerra creativa que dio forma a la cultura, la gastronomía y la comunidad. La historia de los carniceros medievales nos recuerda, cada comida que disfrutamos hoy es un triunfo silencioso sobre el tiempo, la podredumbre y la muerte misma.